Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, escapó hace poco más de 10 días de la prisión domiciliaria, en la que se encontraba en San Diego, California, y decidió volver a su estado natal, pero solo fue para encontrar la muerte. El Chino Anthrax tenía cuentas pendientes con el cártel de Sinaloa, el mismo que lo llevó de un humilde taquero a un estrafalario sicario que presumía su opulento estilo de vida en redes sociales. Arechiga Gamboa cooperó con las autoridades estadounidenses para reducir su condena y purgar 5 años en libertad condicional. A cambio otorgó información de la organización encabezada por Ismael El Mayo Zambada. En 2014, el Chino Anthrax fue extraditado a Estados Unidos. Río 12 publicó hace 5 años parte del acuerdo que logró el sicario tras declararse culpable. El acusado, Arechiga Gamboa, admite que él, junto con otros miembros del cártel, se encargaban de trasladar grandes cantidades de cocaína y marihuana, se lee en el acuerdo, en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El sicario, que se valió de su buena relación con un hijo del Mayo Zambada para escalar posiciones en el cártel, accedió a ceder $1 millón en bienes inmuebles y efectivo como parte del acuerdo. También colaboró para identificar las rutas de trasiego de la organización, que logró su máximo apogeo bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán. Otro de los puntos que resalta el expediente es que el Chino Anthrax había accedido a carearse con otros integrantes de alto perfil del cártel de Sinaloa, que se encontraban prófugos, y confirmó que tenía conocimiento de que la organización usaba la violencia para mantener a raya a grupos rivales. La cooperación del Chino Anthrax con las autoridades de los Estados Unidos lo puso en la lista cada vez más extensa de los narcosoplones, algo que pudo haber pagado con la vida. La imagen de Genaro García Luna encadenado y vestido, en un overol naranja, el uniforme de los presos en Estados Unidos, ante el juez federal David Joran, en su segunda audiencia en una corte de Texas, en donde aceptó ser trasladado a Nueva York, dista mucho de la estampa que presentaba el llamado superpolicía, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Ahora la fiscalía espera juzgarlo en la Corte Federal de Brooklyn, donde el juez Brian Cogan sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, quien purga una condena a cadena perpetua, en una cárcel de máxima seguridad. El traslado de García Luna a la ciudad de los rascacielos abre la puerta a que el exfuncionario más poderoso en el gobierno de Calderón Hinojosa se declare culpable o inocente. En caso de que opte por esto último, se iría a juicio, y entonces cabe la posibilidad de que García Luna negocie su condena, a cambio de revelar los nombres de otros funcionarios mexicanos, que podrían estar relacionados con el narcotráfico. Algunos de los narcotraficantes mexicanos más poderosos, que han sido extraditados a la Unión Americana, han optado por ser testigos protegidos, a cambio de obtener alguna reducción en sus condenas. En la lista de estos soplones, se encuentran Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, Jesús El Rey Zambada y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, entre otros. El hijo de El Mayo Zambada fue detenido el 19 de marzo de 2009, en las lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, y casi un año después fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico. El gobierno de aquel país solicitaba la cadena perpetua para el acusado, pero el Vicentillo supo negociar, ofreció detalles y nombres de los principales narcotraficantes mexicanos, a cambio de una reducción de su condena. Durante meses, Zambada Niebla habló con las autoridades estadounidenses, en un total de más de 100 interrogatorios. Su cooperación permitió emitir solicitudes de intervenciones telefónicas y otras acciones policiales. El hijo de El Mayo se convirtió en uno de los testigos clave en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, en donde dio detalles de los crímenes cometidos, como su fuga del penal de Puente Grande, escondido en un carrito de lavandería, así como los sobornos millonarios que la organización criminal dio a funcionarios mexicanos. Días antes de que comenzara el llamado juicio del siglo, Zambada Niebla se declaró culpable de 2 delitos de conspiración e importación y distribución de miles de kilos de cocaína en Estados Unidos, usando todo tipo de vehículos, desde submarinos hasta aviones jumbo.
Luego de sus testimonios y de permanecer 10 años en una cárcel de máxima seguridad en la Unión Americana, el pasado mes de mayo el Vicentillo fue sentenciado a 15 años de prisión, pero solo cumplirá 2 o 3 años de esa condena, pues se le descontará el tiempo que ya estuvo encarcelado. La fiscalía consideró que sus declaraciones fueron de una ayuda inestimable para acusar y detener a docenas de altos mandos y centenares de asociados del cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. Entre los casos en los que ayudó están no solo el del Chapo, sino también a la redacción de la acusación contra Dámaso López Núñez, el licenciado, principal socio de Guzmán Loera, y sentenciado a cadena perpetua en una corte de Virginia. De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Vicente Zambada Niebla le reveló la forma en la que operaba la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular era García Luna. Según lo relatado por el Vicentillo y que quedó plasmado en el libro El Traidor, Genaro García Luna convirtió a muchos de los policías federales en gatilleros al servicio de El Mayo y de El Chapo, pero también comenzaron a comprarle droga, por lo que los uniformados se convirtieron en traficantes e incluso secuestradores. En noviembre de 2018, Jesús el Rey Zambada, identificado como ex jefe de operaciones del cártel de Sinaloa y hermano de Ismael El Mayo Zambada, testificó bajo juramento en el juicio en contra de El Chapo Guzmán, que a comienzos de la década del 2000, durante el gobierno de Vicente Fox, personalmente gastó $300,000 por mes, sobornando a militares y funcionarios de México. El Rey Zambada aseguró que el dinero fue a parar a manos de funcionarios a nivel estatal y federal, así como para la Policía Internacional, la Interpol, para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga por parte de El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. El hermano de El Mayo aseguró que él entregó $3 millones a funcionarios del gobierno de Fox, a través del entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI, en Culiacán, quien ya estaba comprado. Edgar Valdés Villarreal fue jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, así como un alto mando del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Nació en Laredo, Texas, también tiene la nacionalidad mexicana, y desde muy joven entró al cártel de El Chapo Guzmán, donde sobresalió por su capacidad para negociar y corromper a las autoridades. Fue detenido el 30 de agosto de 2010, cerca de la Ciudad de México, y 5 años más tarde fue extraditado a Estados Unidos, en donde el gobierno lo acusó de haber inundado las ciudades de Memphis y Atlanta, con 12 toneladas de cocaína, en solo 2 años. Antes de ser enviado a la Unión Americana, en el año 2012, la Barbie envió una carta al diario mexicano Reforma, en la que acusó a Felipe Calderón y a su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de tener vínculos y recibir dinero del narcotráfico. La Barbie denunció a Calderón Hinojosa por perseguirlo políticamente, debido a que, aseguró, se negó a ser parte del trato que el exmandatario quería hacer con los grupos de la delincuencia organizada. En la misiva, el narcotraficante aseguró que Calderón Hinojosa realizó varias juntas personalmente para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada, con personajes como Heriberto Lascano, Miguel Ángel Treviño, Arturo Beltrán Leiva y El Chapo Guzmán. Una vez en Estados Unidos, la fiscalía solicitó una condena de 55 años por sus delitos, pero la Barbie negoció su condena al colaborar dando información sensible que llevó a descifrar la disputa entre los capos mexicanos. Incluso, se habló de la posibilidad de ser testigo en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, pero esto no sucedió. En enero de 2016 la Barbie se declaró culpable de los delitos de tráfico de cocaína y lavado de dinero y logró que la fiscalía le tuviera piedad al considerar que la condena solicitada no era necesaria debido a que consideró que una vez que saliera de prisión, el acusado sería incapaz de volver a hacer daño. Al final le redujeron 6 años a su condena, por lo que pasará en la cárcel 49 años y 1 mes.